Las noticias locales, lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News. Noticias Generación News es presentado por Amigos Funding, la única compañía que en caso de accidentes o caídas pone dinero en tus manos antes de que un juez vea tu caso. Llámalos al 305-242-0050. Marie Florel Lindor Latortú, aspirante a la Junta Escolar de Miami-Dade con su compromiso a mejorar las condiciones de los maestros y los estudiantes. Jiménez y Carrillo, abogados especialistas en reclamaciones al seguro. Casos de accidentes, caídas, bancarrota. Llámalos al 863-225-1950. Generación News es la plataforma de mayor crecimiento en audiencia en las redes sociales. Nuestra audiencia sobrepasa el 1.000.000 de personas alcanzadas cada mes. Porque somos dinámica, tenemos las noticias al día, tenemos las noticias en español y las noticias al instante. Mantente informado en Generación News. Los tiempos han cambiado y también la visión. Ardente y divertida es Generación News. Amigos de Generación News, bienvenidos a este espacio, La Confesión. Hoy en La Confesión hemos querido traer a dos mujeres luchadoras, brillantes, batalladoras, mujeres que se han dedicado en sus últimos años de trabajo a la producción escrita muy fuerte. Y además de eso, tienen unas experiencias personales inolvidables. Por eso las hemos invitado a que se confiesen con nosotros y se confiesen con ustedes, los internautas que nos visitan en nuestra plataforma de Generación News. Son ellas Elvira Sánchez Blake y Olga Viar Leiser. Ya miraremos, ellas nos contarán su historia de familia y una de ellas, Olga Viar, se encuentra precisamente desde Colombia, para la cual queremos saludarla. Olga, bienvenida, un gran abrazo. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes en este programa. Y también está Elvira Sánchez, también. Elvira vive aquí en el estado de la Florida. Estamos mucho más cerca con Elvira. Gracias por estar con nosotros, Elvira, bienvenida. Muchas gracias, Carlos Alberto. Como decía al comienzo, dos mujeres que han batallado bastante en la historia de sus vidas. Mujeres valientes. Por eso las hemos invitado a hablar con nosotros. Vamos a preguntarles a Olga y a Elvira. Primero, bueno, ustedes ya se conocían antes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sabes tú, Olga, por ejemplo, de Elvira Sánchez? Son como dos momentos en la vida de ella. El momento en que éramos muy jóvenes y nos tocó vivir situaciones paralelas, que aunque no estábamos muy en contacto, pues estábamos metidas como en el mismo escenario, por llamarlo de alguna manera. Elvira trabajaba en la oficina de prensa de la Presidencia de la República cuando el presidente era Belisario Betancur, y yo era más o menos asidua a Belisario. Me acuerdo que él a veces, él era un tipo muy desparpajado, muy poco protocolario, sin ser un tipo arrabalero, era un tipo fino. Pero de pronto sonaba el teléfono del noticiero, acuérdense que no había celulares, y me decía, Olga, ¿cómo le va? Y yo, ay, presidente, ahí mismo le reconocía la voz. Vea, es que hace como 2 meses no me cuenta los chistes que hacen sobre mí. Venga y nos tomamos un café y nos comemos unas almojábanitas. Y allá llegaba yo a Palacio después del noticiero, y me la pasaba muerta de risa. Tenía que empezar a recoger los chismes, los chistes, todo lo que había. ¿Y recuerda algún chiste especial ahora? Ahorita no me acuerdo, pero recuerdo que me decía que por qué no le contaba algunos de su antecesor, que era Turbay Ayala. Y se moría de risa con todos los cuentos que yo le echaba. Lo que pasa es que yo, cuando sabía que iba para allá, tenía que empezar a recolectar, a escribir todas esas historias, como las claves por lo menos de cada una, y luego ya pasábamos a temas más serios y yo le daba un poco el feeling de cómo estaban las cosas, pero digamos que eran los tiempos gloriosos en la época de Belisario, cuando en la parte final del proceso de paz, en el año 85,
ya la verdad no volví por allá, porque las cosas que hubiera tenido que decir eran demasiado difíciles, demasiado complicadas. Y luego nos atrapó a, ¿qué será? 2 cuadras de distancia, Elvira y a mí, el tema del Palacio de Justicia. Yo afuera del Palacio de Justicia, de la Plaza de Bolívar, y ella dentro del Palacio Presidencial. Entonces son como historias paralelas sobre las que hemos conversado. Y además han escrito sobre eso también. Hemos escrito Han sobre escrito eso. sobre eso, claro. Y luego pues vienen 2 exilios. Yo creo que el mío fue primero, el mío fue un mes después del Palacio. Yo salí de Colombia el 8 de diciembre del 85 y Elvira salió un poco después, si no me equivoco. Elvira, ¿y tú qué sabes de Olga Viar? Uy, ¿Cómo la reconoces a ella Olga, ahora? yo la recuerdo porque pues ella era una persona muy reconocida, una periodista, la periodista del noticiero 24 horas, y pues era reconocida, o sea, uno tenía que saber quién era Olga Viar, además era modelo. Yo empezando mi carrera periodística, metida allá en Palacio, pues es un cargo muy invisible, porque ser redactora de la oficina de prensa de presidencia, eso es un cargo que es eso era un principio, pues apenas. Pero Olga sí era reconocida y yo la veía en Palacio, yo la veía en la sala de prensa, se hablaba de ella, pues, y cuando uno la veía en el noticiero, pues obviamente uno decía cómo se maneja de bien, como uno imitaba, uno que el tipo de cosas que aprendía uno. Pero realmente lo que a mí más, obviamente, me encantó de ella fue cuando leí el primer libro de ella, que fue Noches de Humo. Y ahí definitivamente sí me convertí en admiradora total, y también cuando escribió Las Guerras de la Paz. O sea que yo creo que esos 2 libros me dieron más de la persona que lo que yo oía, digamos, cuando era periodista. Y después, pues obviamente le he seguido su trayectoria. Y pues cuando estuve en Cali en el 2015 en un año sabático en la Universidad del Valle, y nos comunicamos, pero por alguna razón fue Se muy desconectaron. difícil. No pudimos nunca encontrarnos. Yo tenía un horario terrible porque estaba tratando de hacer un trabajo en 4 meses que era pues apabullante, Claro. y Olga también estaba muy ocupada. ¿Y hace cuánto no se veían las dos? No nos vemos hace 30 años. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para reencontrarnos otra vez, ¿o no? En la sala de prensa o en la oficina de Fernando Barrero, tal vez, fue la última vez que nos vimos. Sí. Ya. Bueno, hay algo que las une a ustedes muy fuertemente, y es la manera como ustedes han narrado la historia de Colombia. Cada una tiene una visión y tiene un punto particular. Olga Viar está ahora vinculada con la universidad en la ciudad donde ella vive, en la Universidad de Santiago de Cali, si no me equivoco. Y además de eso, pues obviamente está dedicada a su trabajo de docencia, pero ha tenido pues un recorrido extenso en lo que tiene que ver con su producción de trabajo periodístico, en investigación periodística. Como por ejemplo, ya mencionaban ustedes las obras de trabajo periodístico, Las Guerras de la Paz, Penumbra en el Capitolio, El Clan de los 12 Apóstoles, que entre otras cosas está otra vez volviendo a coger ese eco importantísimo frente a toda esta dinámica que está viviendo Colombia con el actual gobierno y con toda la institucionalidad en Colombia, que está realmente atravesando por una crisis fuerte. El caso de Yair Klein vuelve otra vez a salir a la luz pública. Este mercenario israelí en Estados Unidos, recordábamos hace poco, un grupo de mercenarios patrocinados en parte por el exilio venezolano para llegar a Venezuela, que hay un gran debate en la Florida sobre ese particular. Bueno, y se ha dedicado en sus últimos años también a trabajar mucho, a generar pistas para la paz, pistas para narrar la memoria, que eso me parece importante que lo toquemos, pistas para la justicia penal internacional, bueno, temas de actualidad. Y por otro lado tenemos a Elvira Sánchez Blay, que también ha desarrollado su estudio académico. Hoy tiene su doctorado en literatura latinoamericana con Cornell University, ha estado de profesora en Michigan State University, 2 grandes libros que ha sacado y que ha tenido un recorrido fuerte en la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, traducidos al inglés, Patria se escribe con sangre y El Espiral de Silencios. Bueno, hoy tenemos realmente unas 2 grandes mujeres con las cuales vamos a trabajar. Empecemos a mirar un poco, como reporteras y como periodistas, llegar a escribir, por ejemplo, novelas, para el caso de Elvira Sánchez. Ese ejercicio periodístico da las bases para
subir un poco más hacia escribir novela de ficción, hacia escribir, por ejemplo, obras de teatro. ¿Qué se caracteriza ahí? Importante, Elvira. Bueno, yo creo que a mí el periodismo me dio las bases, me dio las herramientas y pues además el conocimiento y la experiencia. Fueron varias cosas, ¿no? Y las técnicas. Uno aprende a hacer entrevistas, uno aprende a escribir en cierta forma, uno aprende a desarrollarse en el medio, hay muchas cosas. Pero después, a mí lo que me dio la academia fue el conocimiento, el análisis crítico, las herramientas teóricas, y de ahí pasé a escribir ya en una forma académica a través del testimonio. Yo encontré el testimonio y en el testimonio se unía mucho de periodismo, porque el testimonio recoge la técnica de entrevista, las herramientas etnográficas, el conocimiento profundo. Y ese fue mi primer libro, Patria se escribe con sangre. Es un libro sobre el testimonio de las mujeres que han participado en la violencia en Colombia. Entonces, ese fue un libro testimonial que se basó en entrevistas a profundidad y que tenía un marco teórico y análisis y reflexión sobre lo que era la situación de la mujer dentro de la violencia a nivel de política, violencia doméstica, violencia a todo nivel. Y después de eso, lo que pasó fue que hice un salto hacia la ficción. Pero la ficción en realidad es una suma de todos estos procesos, porque mi libro, Espiral de Silencio, realmente es una novela histórica testimonial que se basa en lo que pasó en los años 80, cuando yo fui periodista y viví todos estos eventos increíbles de esa época, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, cuando empezó el tema de la extradición, cuando mataron al ministro de Justicia, Lara Bonilla, cuando empezó el MAS y cuando terminó el Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia, que fue lo que yo viví más de cerca y más pues como testigo real. Entonces, todos esos eventos los tomé como el trasfondo de la novela, pero también quería proyectar hacia lo que el proceso trunco de esa época, el proceso trunco del proceso de paz que inició Belisario, como eso se reflejó en toda la violencia desmedida que se vivió después en los años 90 y los 2000. Entonces, básicamente lo que es la novela es en medio de todo un acercamiento que lleva a profundizar en lo que es la realidad colombiana, pero utilizando la técnica del periodismo, el testimonio, la reflexión y la ficción. Testimonios también que en parte se recogen un poco en la producción periodística de Olga Bear, con la producción de sus libros. Por ejemplo, El Clan de los 12 Apóstoles es el resultado de un trabajo de investigación periodística organizado, serio, metódico, gira alrededor de un testimonio. ¿Cómo es ese hecho, Olga? Esta novela de los 12 Apóstoles que fue publicada en 1991, han pasado ya más de 10 años y sigue todavía el debate del paramilitarismo, el resurgimiento del paramilitarismo en Colombia. Ojo, son momentos, hechos históricos para muchos de nuestros internautas de lo que ha vivido la historia política e institucional de Colombia. Por eso estamos con estas dos mujeres que lo han vivido de cerca y lo han sentido, lo han palpado y además lo han hecho en producción literaria y en producción de investigación periodística. Olga. Sí, este libro, El Clan de los 12 Apóstoles, fue publicado en el año 2011 y estamos en este momento en la 9ª edición. El libro ha sido pirateado, todo lo que ustedes quieran. El libro se vendió pirateado en Medellín porque en las librerías de Medellín y de Antioquia fue prohibida su venta. Y entonces, pues, la gente lo leyó pirateado y pues es la primera vez en mi vida que yo digo, pues, viva la piratería, no me gano ni un peso, pero ahí está la ventaja de que la gente lo lea uno, porque nosotras creo que en eso nos identificamos, además con muchos otros escritores, no vendemos para hacer plata, aunque necesitamos la plata para poder seguir escribiendo. No es un libro... no es una novela, no es un libro novelado, es un gran reportaje de investigación que, claro, tiene sus licencias literarias para hacerlo más agradable, para hacerlo más comprensible, para poder traducir a narración y a testimonio, por ejemplo, a partes de un expediente judicial.
entonces, que es una de las bases más importantes de este libro. Y yo creo que, si bien es cierto que cuando escribimos no es porque tengamos la intención de que se haga justicia, creo que en mi caso estoy mucho más interesada por la verdad histórica. Si hay verdad judicial, pues excelente. Y creo que el libro, si bien es cierto, no es digamos, el elemento probatorio fundamental, sirvió para visibilizar este problema y para reclamar a la justicia vergonzosa de este país, pues que se despabilara y abordara este tema tan sensible. En la época en que yo hice la investigación, pudimos documentar más cientos, porque todo lo que se investigó entre el año 94 y el año 2011, llevó a archivos judiciales, llevó a desistimientos, llevó a liberaciones de la gente que en algún momento fue capturada, pero después del año 2011 esto tomó mucha fuerza por parte de la Fiscalía y posteriormente por parte de la justicia en la ciudad de Medellín. Usted recoge ahí... Creo que ha sido importante, ¿sí? Claro, Sí. Olga, usted recoge ahí un testimonio importante que puso en aprietos a un hermano del actual expresidente y actual senador de la República de Colombia, el señor Uribe Vélez, ¿es cierto? Sí, exactamente. Aquí aparece Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente. Cuyo proceso jurídico se mantiene todavía. ¿Eso le ha generado a usted dificultades desde el punto de vista de amenazas, desde el punto de vista de estar sometida a permanentemente citaciones a la Corte, a la justicia colombiana? ¿O qué ha pasado con eso? Pues la verdad es que él, después de la publicación del libro, él me denunció penalmente. Esto pasó por una fiscal, después otra fiscal, después otro fiscal, y finalmente en el año 2018 yo pues he sido, no se habla de exoneración porque el proceso judicial en sí nunca se abrió, siempre estuvo en la etapa de indagación preliminar. Y pues la fiscalía decidió archivar el expediente. Y bueno, mientras la fiscalía archiva un expediente en donde se asegura, o una investigación en la que se asegura que yo con este libro calumnié e injurié a Santiago Uribe Vélez, él está a punto de recibir su sentencia, que debió haber sucedido hace por lo menos 3 o 4 meses, pero por el tema de la pandemia, los cierres de los juzgados y demás, falta una sola audiencia. O sea, en realidad faltan 2 audiencias en el juicio de Santiago Uribe. La audiencia en la cual el abogado Jaime Granados, que es el abogado que lo defiende a él, va a presentar sus alegatos finales, y después vendrá la audiencia de sentencia. Y ahí se sabrá si es condenatoria o si lo van a absolver. Pero creo que esto nos redondea muy bien esa historia que comenzó en el año 94 y que yo documenté a partir del año 2010. Y que tiene todavía entonces una vigencia interesante ahora en estos Claro. últimos momentos, ¿verdad? Claro, claro. Elvira, el tema de la motivación para desarrollar o escribir historias de conflicto armado, particularmente en Colombia, que duró casi más de 40, 50 años, se llegó a un proceso de paz. ¿Cómo fue eso? Usted tuvo la oportunidad en el Espiral de Silencios, narrar unas historias de conflicto. ¿Cómo caracterizó usted ese proceso de producción en ese libro de Espiral de los Silencios? Yo creo que a mí me marcó mucho que como yo fui redactora de la oficina de prensa de la presidencia, y ese fue básicamente mi mayor experiencia periodística, fue hablar con yo era portavoz del discurso oficial del gobierno. Entonces a mí eso me dejó como un trauma, porque yo nunca realmente fui la periodista de medios que me metía, que hacía, que investigaba, sino que era simplemente la portavoz. Eso es un trauma terrible para mí, porque yo quise después, cuando estudié mi doctorado, y cuando me metí de lleno en la historia, dije que voy a contar el otro lado de la historia, la contrahistoria. Entonces, cuando yo empecé a ponerle nombre a las experiencias que yo había tenido y lo que me había pasado, lo que yo hice fue, ahora sí voy a contar la otra historia, la verdadera, ¿no? No lo que me hacían decir. O sea, fue un poco como un combate conmigo misma. Yo ahora sí voy a contar la otra historia.
Y por eso me puse a documentar realmente, a entrevistar, a conocer, a meterme de lleno en lo que había sido las voces del conflicto colombiano que están del otro lado, no las que uno reporta en el periódico, sino las que están silenciadas, las voces marginadas, las voces que no se conocen. Y en los años 90, 2000, pues esto todavía estaba muy oculto. Por ejemplo, las voces de mujeres no estaban. No se sabía qué pasaba con las mujeres que estaban dentro de la violencia. Todo el conflicto tenía las voces silenciadas. Por eso era tan difícil encontrar para mí testimonios y yo misma empecé a recogerlos. Creo que los únicos testimonios que existían realmente eran las Noches de Humo y un libro de Patricia Lara. Eso era todo, yo no encontré más. Y en ese momento en toda Latinoamérica salían muchísimos testimonios de mujeres, como los de Rigoberta Menchú y como los de muchas, las mujeres sandinistas, las del Salvador, todo esto. Entonces yo empecé a recolectar estos testimonios y fue por ahí que me fui metiendo en la contrahistoria, en cómo ver las versiones que no se conocen y darlas a conocer. Y esto es lo que yo hice. Y por eso en la novela, mi novela se teje como un tapiz a través de voces de mujeres que hablan desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿Usted se ve reflejada ahí en alguno de esos testimonios o no? No realmente, porque porque una es la voz de una guerrillera, que realmente para mí ese personaje era la suma de los testimonios que yo había recolectado de las mujeres excombatientes que yo había entrevistado, y en ella como que hice un personaje de la suma de todos estos que había conocido. La otra es una mujer de clase alta que también, cómo se vive la guerra desde la clase alta, cómo se vive la violencia. Eso también es otra perspectiva completamente diferente, pero que se encuentra. Y la otra era una persona de un pueblo que está en la mitad, en el sándwich de estar en la mitad de la guerra y que no sabe por qué. Entonces las tres mujeres arman de una forma como un tapiz. Mi novela se teje como un tapiz, es como una metáfora la que rige la novela. Entonces, ¿cómo se conectan al final en una sola voz, básicamente? Esa es la idea. ¿Hay una parte o un fragmento de esa novela que pudiéramos leer, que le haya a usted impresionado, que sienta que realmente ahí está todo ese sabor de esa novela? Mientras que Olga nos cuenta un poquito de eso, los 12 apóstoles, ese testimonio que tú acabas de mencionar en este libro me parece interesantísimo. ¿Qué destacarías tú de los 12 apóstoles ahí, como de un fragmento, de un segmento de esa novela? ¿Lo tienes ahí a la mano? Pues la tengo a mano. Yo creo que hay muchas partes que uno pudiera leer. Déjame a ver, primero buscamos las gafas. Ya estamos en nuestros 15, entonces hay que buscar las gafas. Me parece que la manera como yo pongo en el escenario al lector, el escenario de los acontecimientos es muy interesante. Es el capítulo número 3, si no me equivoco, que se llama Yarumal, porque todo sucede en ese pueblo, en ese pequeño pueblo del norte de Antioquia. En Colombia, eso queda ubicado en el centro de Colombia, ¿no? En el centro de Colombia. En el norte de Colombia. Norte de Colombia. Porque la parte es yendo hacia la zona norte del departamento de Antioquia, buscando el mar, digamos, es lo que llaman la vía al mar. Entonces dice así: más conocida como la Estrella del Norte, Yarumal es una bella población antioqueña de 24 kilómetros cuadrados enclavada en las montañas de la cordillera central de Colombia. Aunque fue fundada en el siglo XVII como San Luis de Góngora, al asociarla siempre con los grandes árboles de yarumo que se encontraban por doquier en su geografía, de manera coloquial terminó por llamarse Yarumal. Sus ricas tierras han hecho de este municipio un centro de producción agropecuaria y de actividades comerciales de gran importancia. Junto con Valdivia al norte, Campamento y Angostura al oriente y Santa Rosa de Osos al sur, forma el conjunto más dinámico de actividad económica del departamento de Antioquia, siendo más privilegiada aún su posición debido a la cercanía de la capital, Medellín, a 123 kilómetros. Hoy es una localidad densamente poblada, pues más de 40.000 personas viven allí. Y esta frase que sigue, o este pequeño párrafo que sigue, explica por qué allí nació el paramilitarismo en Antioquia.
Todas estas condiciones crearon poco a poco no solo un polo de desarrollo lechero y ganadero, sino que Yarumal también se convirtió en un foco para la lucha guerrillera. A comienzos de la década de los 90, ya había en esa región una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y allí entonces uno empieza a entender por qué a donde llegaba la guerrilla empezaban a formarse paramilitares. Sin embargo, la explicación, esa es una explicación demasiado simplista. Ah, ahí está la guerrilla y entonces ahí llega el paramilitarismo. No, poco a poco se entendió que estas zonas, por ser prósperas, no solamente representaban el interés para el paramilitarismo, de defender a los grandes empresarios del campo, a los grandes terratenientes de la guerrilla, que evidentemente sí los secuestraba y sí los boleteaba, sino que también se generó esa necesidad de desplazar al campesinado pobre para tomarse las mejores tierras. Y ese es el origen del conflicto en Colombia, las tierras. Lo vemos a lo largo y ancho del país desde el siglo XIX. Así de sencillo. Estamos dialogando con Olga Viar y con Elvira Sánchez, dos importantes periodistas, escritoras que han venido narrando la historia de Colombia a través de su producción literaria. Regresamos enseguida. Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión. Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Mente y divertida. Es Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Si has tenido un accidente de carro o una caída, tienes un problema y necesitas quien te resuelva. Amigos Funding es la única compañía que te facilita cash antes de que se vea tu caso y en solo minutos. Para una solución rápida y efectiva, el teléfono que tienes que marcar es el 305-242-0050. Estamos disponibles para ti 7 días de la semana, 24 horas del día. Y si el abogado que te representa no ganara la demanda, no tienes que devolver ese dinero. Ya no tienes que esperar largos meses para que te resuelvan. Después de un accidente, Amigos Funding, 305-242-0050. Para tu comodidad, te visitamos en tu casa, 305-242-0050. Amigos Funding es tu solución. Atención amigos del Distrito 7 en Miami-Dade. Nuestros hijos necesitan un sistema de educación que sea la envidia de muchas ciudades en el mundo. Para eso necesitamos nuestra educación en manos expertas. Marie Flores es una candidata conocida en la educación en Miami y una voz incluyente que sabe que todos somos importantes y necesarios en nuestro sistema de educación. Ella tiene un compromiso con la educación regular y la educación especial. Además, sus años de servicio universitario la llevan a ser experta en educación a distancia, que tan importante ha sido durante estos tiempos. Marie Flores tiene como meta trabajar por nuestros niños y por el salario inclusivo para nuestros maestros. La Junta Escolar de Miami-Dade necesita una nueva voz. Necesita a Marie Flores. Hola, soy Ángel Jiménez y José Carrillo, de Jiménez y Carrillo, sus abogados. Con nuestra oficina principal en Miami, al igual que Orlando, Kissimmee y Lakeland, con más de 25 años representando a nuestra comunidad latina con todo tipo de casos, especialmente reclamos de seguros y accidentes. Recuerde, no hay peor pregunta que la que no se haga. Llámenos para una consulta gratis. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Mente y divertida. Generación News. Generación News. Generación News. Estamos en el programa La Confesión. Buscamos poner en común el trabajo literario de escritores hispanos que se han hecho visibles
a raíz de su trabajo de investigación y la manera como vienen narrando las historias. En este particular estamos hablando precisamente con dos periodistas, escritoras, Olga Villar y Elvira Sánchez. Elvira, en el libro de Espiral de Silencios, ¿qué testimonios podemos resaltar para darles una abreboca a nuestros internautas? Bueno, yo voy a leer una parte en la que esta es una mujer que crea una cooperativa de mujeres que se dedican a tejer, primero como supervivencia y segundo, se convierten en un grupo, como en un frente para parar la guerra. Entonces quiero leer como es una partecita donde se ponen de acuerdo. Entonces más o menos es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto, luchando contra un enemigo invisible? Y las que tenemos a nuestros hombres sabemos que no les queda mucho tiempo, dijo doña Rosa. ¿Hasta cuándo? Las mujeres de la cooperativa se miraron en silencio y continuaron con la labor en los respectivos telares, entretejiendo esperanzas y anhelos fallidos. Las fibras se entrelazaban unas sobre otras, combinando colores y figuras en piezas que iban adquiriendo forma y textura con cada pasada del bastidor. Las manos de las tejedoras rotaban lanas y agujas con la agilidad propia de la experiencia. Cada una en su máquina aportaba el ingrediente que correspondía: hilado, diseño, trama y composición. El sonido de tablas al compás de cada pasada del telar sincronizaba los pensamientos que a gritos contenidos clamaban por una respuesta. En medio del calor que reverberaba en la estancia, Mariate se detuvo por un instante y observó a sus compañeras. Entonces, como el fogonazo de un relámpago, tuvo conciencia de que esa era la clave de su poder. El arma contra la guerra consistía en ser las sobrevivientes de sus hombres. Bueno, hay un testimonio importante en esta novela de Espiral de los Silencios. Bueno, mire, yo escuchando a las dos hablar, ustedes han vivido una experiencia desde el exilio. El exilio no es fácil, el exilio es complicado. Que tengan que salir dos mujeres en aquella historia, en esa Colombia fuerte, en esa Colombia violenta, a hacer su trabajo periodístico o por lo menos a sentirse con ese desarraigo de patria. ¿Qué ha significado para ustedes? Olga, usted que estuvo viviendo en México, usted fue exiliada a México, luego pasó a Costa Rica, regresa a Colombia. ¿El exilio le dio el argumento fundamental para continuar en su trabajo periodístico? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo que más bien impulsó mi carrera como escritora, porque yo durante esa época anterior al exilio había estado trabajando en noticieros y todo el tiempo estaba en función de la noticia. Y la escritura era más o menos como un hobby, como una búsqueda, como esa necesidad de contar lo que no podía decir en los noticieros. Y así produje mi primer libro, Las Guerras de la Paz. Pero cuando yo salí hacia México, salí primero con la idea de que yo iba a volver muy pronto. Yo juraba que yo en 2 o 3 meses volvía, o que apenas terminara el gobierno, no sé, que eso se iba a calmar y yo iba a poder regresar. Y claro, 2 o 3 meses después ya estaba con la convicción de que tenía que armar una vida en el exterior. ¿Cuánto tiempo duró viviendo en México, Olga? 5 años. 5 años. Entonces, pero bueno, yo era joven, tenía 29 años, no tenía hijos, no tenía preocupaciones en ese sentido. Y dije, bueno, pues si me toca vivir en el exterior, tendrá que ser en un país de nuestro continente, no quiero irme para otro lado. Y fue cuando tomé la decisión de irme a vivir a México. Si usted me pregunta por qué, la respuesta es, quise escoger un país que no conociera. Y el único país que me llamaba la atención, que yo no conocía, era México. Y me fui sin conocer a nadie prácticamente. ¿Y se adaptó fácil usted a ese proceso sociocultural de los mexicanos? Sí, sabe que sí. Los mexicanos en ciertas cosas somos muy parecidos los dos pueblos. Finalmente somos latinoamericanos, pero también son pueblos muy diferentes. Por ejemplo, para hablar de algo positivo, ese sentimiento nacionalista que tienen ellos, uno no lo siente tanto acá en Colombia. Esta es una sociedad como más americanizada, como más
de importarle un carajo a la gente, las cosas. Allá son más, eso se vive y se vibra mucho más. Por el otro lado, era una época en la que todavía había varias dictaduras en el Cono Sur y había un exilio muy grande. Entonces estaba el exilio argentino, uruguayo, brasilero, paraguayo, chileno, ¿sí? Había exilio de Centroamérica, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras. Entonces, como que era fácil armar ese parche. Yo, cuando entendí que no iba a poder regresar a Colombia, dije, aquí yo voy a tomar una decisión. O me lamento y me vuelvo un desastre y me corto las venas, pues, como se dice vulgarmente, lamentándome el desarraigo, o me dedico a vivir la vida, trabajar, pasarla bien, disfrutar una experiencia, o sea, no sentir que estoy en México porque no puedo ir a Colombia, sino que estoy en México porque rico venirme a vivir a este país. Y esa fue la decisión que yo tomé. Y trabajé como periodista, pude escribir mi segundo libro, Noches de Humo, y viví mi vida y la verdad, cuando regresé me hicieron por ahí alguna entrevista y me preguntaron, ¿qué fue lo más duro del exilio? Y yo contesté, regresarme. Yo a los 5 años de estar allá, yo ya estaba súper adaptada. Adaptada, claro. Totalmente adaptada, mi hija nació en México, ya sentía que tenía una vida muy completa, pero por el otro lado se vino lo que se llamaba el nuevo país, ¿sí? Que fue la firma de los acuerdos con las guerrillas, la constituyente, y yo dije, yo no me puedo perder eso. Y además, diciendo la verdad, el presidente electo César Gaviria, pues no sé, se le metió en la cabeza que los que nos habíamos ido, que quisiéramos regresar, pues qué condiciones necesitábamos para regresar. Y la verdad es que yo regresé, pues tuve escoltas y ese tipo de cosas, hasta que fui como retomando mi vida cotidiana normal. Yo regresé a finales del año 90 y realmente fue una muy buena decisión porque viví ese momento histórico de Colombia, claro, y viví la nueva constitución. Y Elvira, eso es inolvidable. Claro, Elvira, ¿cuál fue la presión que se generó para que usted también tuviera que salir del país? Bueno, yo había hecho una entrevista a tiro fijo a Jacobo Arenas cuando se firmó la tregua entre el gobierno y las FARC en 1986, marzo de 1986. Precisemos esos nombres, Tiro Fijo y Jacobo Arenas son... Manuel Marulanda Vélez, el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y Jacobo Arenas, que también era el otro líder. Y ese día, ellos ya murieron y tuvieron una... Ya. Bueno, yo entrevisté a varias personas porque a mí me mandó el gobierno. Yo no fui que fuera de aventurera ni nada por el estilo. El gobierno me mandó como la periodista y solamente podía ir yo y un camarógrafo, pero yo no podíamos llevar una cámara de fotos. Entonces a mí me daban la cámara allá y yo solo llevaba el rollo. En esa época eran las filminas, los slides, porque esto se repartía a toda la prensa. Yo estaba encargada de las fotos para repartir a toda la prensa. Eso era una responsabilidad grandísima. Entonces fuimos y yo tomé esas fotos, pero la cámara se tenía que quedar porque era de la FARC. Entonces yo llegué con las fotos y a mí me llamaron, eso fue en el 1986, cuando terminaba el gobierno de Belisario, casi iba a terminar. A mí me llamaron un militar de la Casa Militar de Palacio y me dijo, necesito esas fotos. Y yo le dije, ¿y cómo para qué? Entonces me dijo, porque necesitamos identificar a esas ratas. Yo había tomado fotos de todo el campamento, de todo en La Uribe, en Meta, tú sabes. Entonces yo dije, yo le doy las fotos con mucho gusto si lo autoriza Belisario. Yo sabía que Belisario nunca lo iba a autorizar. Él acababa de lograr por fin esta tregua después de muchísimo trabajo, de todo. Y entonces él me dijo, usted sabe que eso no va a ser posible, pero si usted no nos da las fotos por las buenas, usted sabe que las podemos conseguir por las malas. Básicamente esa fue la amenaza. Pero usted todavía estaba con Belisario Betancur, el presidente de Colombia. Sí. Pero entonces cuando salió Belisario del gobierno, yo ahí mismo tenía una beca para estudiar una maestría en Cornell University, o sea que fue una suerte, y yo ahí ahí sí que no di papaya, me vine con las fotos y claro, me sentía amenazada, pero yo no fue que
que sintiera que yo no podía volver a Colombia. Más que todo fue como esa amenaza soterrada. Y también había la cuestión de que como yo había visto que los militares se tomaron el poder cuando estuvo la toma del Palacio de Justicia. Ellos me tenían en la mira porque ellos se dieron cuenta que yo me había dado cuenta que era la persona que sabía que Belisario lo tuvieron encerrado durante la toma del Palacio de Justicia y los militares se tomaron el poder. Entonces había como esto de que a mí me tenían en la mira. Eso fue. A mí no me amenazaron con una amenaza así como categórica, si usted la vamos a matar o algo así, no. Pero sí me sentí en peligro. Eso fue básicamente. Yo después pude volver a Colombia todas las veces que quise. No fue como que estuviera en una situación de exilio. ¿Cómo es esa relación con este grupo guerrillero de la FARC, que ya no es guerrilla, sino que ahora es partido en Colombia, partido político en Colombia, a raíz del proceso de paz con el expresidente Santos? Olga escribió recientemente una novela, es un ensayo periodístico o un testimonio periodístico que se llama Operación Palomero, el camino de las FARC, el fin de las FARC. El comienzo del fin, okay. El comienzo del fin de las FARC. Bueno, eso ¿cómo lo vivió? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo relata usted eso? Bueno, es el tercer libro de una trilogía. Ajá. Que empezó a raíz de la firma de los acuerdos con las FARC. El primer libro que tengo por aquí se llama La paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana. Este es un libro que tiene 6 capítulos que reproduce la manera como se negociaron los 6 puntos del acuerdo de La Habana, del acuerdo final. Pero al mismo tiempo, cada capítulo está dividido en 2 partes. La segunda parte es la manera como se negoció, las anécdotas, los conflictos que hubo, los enfrentamientos, las crisis de cada punto. Pero la primera parte es una historia de las FARC. Para poder entender, cuando uno termina de leer el libro, uno adquiere un conocimiento en 2 niveles. Un nivel, o sea, una línea es cómo se negociaron los acuerdos y qué quedó al final. Y el otro, y cómo esto salió adelante. Y el otro es quiénes eran esos interlocutores del gobierno, qué eran las FARC. Porque a diferencia de otras organizaciones, las FARC no eran muy mediáticas. Durante su historia no fueron muy mediáticas. A diferencia de otras organizaciones como el M-19. Entonces, conocer la historia de las FARC por dentro, yo empecé ese proceso con las guerras de la paz y esta fue como la segunda parte de ese proceso. Entonces, logré contar cómo mataron a Alfonso Cano, por ejemplo, todo el tema de las mujeres de las FARC, bueno, diferentes momentos de la historia de las FARC. Y ese es el libro La paz no se rinde. Para este libro yo entrevisté a por lo menos 30 personas, 30 entrevistas de muy largo aliento, no solamente, digamos, comandantes guerrilleros como Pablo Catatumbo o Jesús Santrich, ahora tan reconocido internacionalmente por todo lo que ha pasado, sino que también entrevisté a quien era entonces el negociador Humberto de la Calle y al vicepresidente Oscar Naranjo, el general Oscar Naranjo. Y así, o sea, entrevisté de muchas partes, entrevisté víctimas. Y luego de eso, pues dijimos con mi equipo de trabajo, porque trabajamos 3 personas, Carolina Ardila Bear, que además de politóloga y relacionista internacional es mi hija, y Pablo Navarrete, que es un joven investigador, periodista con quien yo trabajo. Entonces, tomamos la decisión de hacer un segundo libro, que es Lo que la guerra se llevó, 20 voces que retratan medio siglo de conflicto en Colombia. Entonces, ahí lo que hicimos fue contar en una muy pequeñita introducción cómo llegamos a esa persona o por qué esa persona era importante, cómo se dio la entrevista y tal. Y después, en un formato que puede ser el más sencillo, que es pregunta-respuesta, les dimos voz a 20 de esas 30 personas. O sea, nos costó trabajo escoger, pero pues el libro finalmente no podía tuvo demasiadas páginas, 400. Hubiera tenido 500 si hubiéramos dejado esas 30 voces.
Y luego entonces, después de toda esa investigación que nos permitió crear esos 2 libros, conocimos a varias personas que estuvieron involucradas en su condición de víctimas, en su condición de negociadores y en su condición de guerrillero, de segundo comandante del operativo, el que pudo haber sido, la que pudo haber sido la operación más importante y exitosa de las FARC si no hubiera tenido ese desenlace tan terrible que tuvo, que fue la muerte de los 11 diputados a la Asamblea del Valle. Entonces nosotros reconstruimos a partir de esas voces esa historia de los diputados, que es una historia, la historia más exitosa de las FARC, al mismo tiempo la más terrible, y es una historia que termina muy redonda porque es un ejercicio ejemplar de reconciliación entre las víctimas y los victimarios. Estamos dialogando con 2 importantes escritoras, periodistas, Elvira Sánchez aquí en Estados Unidos y Olga Villar de Colombia, para conocer en detalle cómo ha sido su producción literaria alrededor de lo que se puede llamar una literatura de la violencia. Regresamos enseguida. En español, infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión. Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Contenta y divertida. Es Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Y necesitas quien te resuelva. Amigo Funding es la única compañía que te facilita cash antes de que se vea tu caso y en solo minutos. Para una solución rápida y efectiva, el teléfono que tienes que marcar es el 305-242-0050. Estamos disponibles para ti 7 días de la semana, 24 horas del día. Y si el abogado que te representa no ganara la demanda, no tienes que devolver ese dinero. Ya no tienes que esperar largos meses para que te resuelvan. Después de un accidente, Amigo Funding, 305-242-0050. Para tu comodidad, te visitamos en tu casa, 305-242-0050. Amigos Funding es tu solución. Atención amigos del Distrito 7 en Miami-Dade. Nuestros hijos necesitan un sistema de educación que sea la envidia de muchas ciudades en el mundo. Para eso necesitamos nuestra educación en manos expertas. Marie Flore es una candidata conocida en la educación en Miami y una voz incluyente que sabe que todos somos importantes y necesarios en nuestro sistema de educación. Ella tiene un compromiso con la educación regular y la educación especial. Además, sus años de servicio universitario la llevan a ser experta en educación a distancia, que tan importante ha sido durante estos tiempos. Marie Flore tiene como meta trabajar por nuestros niños y por el salario inclusivo para nuestros maestros. La Junta Escolar de Miami-Dade necesita una nueva voz. Necesita a Marie Flore. Hola, soy Ángel Jiménez y José Carrillo, de Jiménez y Carrillo, sus abogados. Con nuestra oficina principal en Miami, al igual que Orlando, Kissimmee y Lakelands, con más de 25 años representando a nuestra comunidad latina con todo tipo de casos, especialmente reclamos de seguros y accidentes. Recuerde, no hay peor pregunta que la que no se haga. Llámenos para una consulta gratis. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Contenta y divertida. Generación News. Generación News. Generación News. En La Confesión, 2 grandes mujeres, Olga Villar y Elvira Sánchez, ambas dedicadas a su trabajo de investigación periodística. Me parece importante en este diálogo que hemos tenido con ellas es mostrarles a ustedes cómo estas mujeres, además de valientes, se han dedicado al trabajo de la educación, al trabajo de la docencia. Su producción la tienen, su historia personal, y han construido también propuestas para alimentar lo que ellas han aprendido
y se lo han dado o se lo están dando a sus estudiantes. Las dos tienen experiencias educativas muy interesantes. Elvira, que ha estado vinculada con las universidades aquí en los Estados Unidos, y desde luego Olga Villar, que está en Colombia, en Cali, apoyando su tierra, apoyando su ejercicio pedagógico también en este departamento del Valle del Cauca, que queda ubicado, ustedes toman un mapa de Colombia y el Valle del Cauca está ubicado bien al sur del país, casi en los límites con el Ecuador, está Nariño. Es importante que ustedes miren cómo también ahí se está construyendo también una propuesta literaria, una propuesta de investigación, una propuesta educativa distinta, diferente. Vamos primero con Elvira. Elvira, este trabajo de enseñar, de construir propuestas pedagógicas, educativas desde la literatura de Colombia, desde narrar historias de violencia, ¿cómo lo perciben hoy los estudiantes americanos en la experiencia que ha tenido usted con las universidades? Bueno, no solamente es narrar la historia de Colombia, porque mis cargos fueron enseñar literatura, enseñar estudios latinoamericanos, enseñar mucho de la historia de Latinoamérica, y también enseñé comunicación. Entonces fueron como muchas cosas, pero a mí me interesaba mucho explorar y hacerles a mis estudiantes conciencia, crear conciencia de lo que pasa en Latinoamérica. Y una conciencia clara que es muy distinta digamos, del discurso que le enseñan aquí en Estados Unidos, que es el de que somos el país, la superpotencia, y somos los buenos con todo el mundo, y nosotros somos los que salvamos el mundo. Entonces, cuando en mis clases yo les empezaba a crear un poco de concientización con respecto a que no, Estados Unidos no es solamente la superpotencia, también ha creado muchísimos problemas. Entonces ahí empezábamos con la historia de Latinoamérica. En realidad yo nunca di un curso solo de Colombia, di un curso de Latinoamérica que tocaba todos los países, todos los procesos, y no solo la literatura, sino muchísimos de los procesos que se han vivido, las revoluciones, los conflictos, todo, por ejemplo, todo lo que se ha vivido en el Cono Sur, en México, en El Salvador, Nicaragua, todos esos eran temas que no solamente los enseñaba, sino que los ponía a concientizarse. Eso los llevaba a ver que el rol de Estados Unidos es muy distinto del que les enseña. ¿Recuerdas en particular alguna anécdota especial que te haya causado, que te haya sembrado algo importante en ese trabajo de docente universitaria, de profesora universitaria con tus estudiantes sobre esos temas? Pues yo los ponía, por ejemplo, había un curso que era de medios periodísticos, entonces yo los ponía a hacer entrevistas y los ponía a hacer reportajes y a hacer cosas así, y para ellos muchas veces eso era un despertar impresionante sobre qué era el mundo, qué estaba pasando en el mundo, y después me venían a agradecer con todo el alma que yo les hubiera abierto los ojos. Tengo estudiantes que me han abierto los ojos. Tengo un caso de una estudiante tal vez que es muy paradigmático, una estudiante que su papá trabajaba con Somoza, y ella era nicaragüense, ella llegó a mi clase, y la primera vez que hablamos de los poemas de Yoconda Belli sobre Nicaragua, y ella aprendió que Somoza era malo, ella se puso a llorar en la clase, y yo decía, Dios mío, ¿por qué está llorando esta niña? Yo no la conocía, no sé, pero lloraba y estaba muy alterada, y entonces yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, es que no, mi papá era amigo de Somoza, nosotros tuvimos que salir exiliados, no sé qué, y tú me estás diciendo que Somoza era malo. Somoza era malo, se acababa de enterar de que Somoza no había sido el gran héroe que le habían pintado en su casa. Cosas así, digamos, claro. Anécdota. Olga, particularmente, ¿cómo vives tú tu experiencia como periodista de amplia experiencia con tus estudiantes de la universidad? ¿Cree usted que se están formando periodistas bajo una nueva dimensión distinta a la que tradicionalmente estaban acostumbrados en las escuelas de periodismo, a recibir información, pero ¿qué viene ahí? ¿Cómo estás mirando tú ese futuro de los periodistas hacia adelante? Bueno, mire, yo como que veía venir no solamente la crisis en los grandes medios, en los medios tradicionales, sino el influjo de las nuevas tecnologías que lo han cambiado todo. Así es que en el año 2013, yo ya trabajaba de tiempo atrás con la Universidad Santiago de Cali y con otras universidades aquí, pero a partir del año 2013 yo monté el Laboratorio de Comunicación y Periodismo de la Universidad Santiago de Cali. Entonces, nosotros tenemos un laboratorio que es para comunicadores, periodistas y publicistas, en donde tenemos medios impresos, virtuales, de televisión y de radio.
O sea, tenemos todas las modalidades con el criterio de que hoy el periodista que no es integral, que no sabe hacer todo lo que nosotros no aprendimos a hacer, no tiene cabida en el ejercicio periodístico de hoy en día. Nosotros aprendemos los ponemos a jugar hasta ser youtubers, porque ese es el mundo de hoy. Pero la base del laboratorio es el buen periodismo. El periodismo de investigación, el conocimiento profundo de los géneros periodísticos. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace 3 años se graduó un estudiante mío que hizo su práctica profesional en el periódico El País. Hoy, y digo hoy domingo, hoy, él hizo el artículo de portada de la revista Semana. Entonces, en 3 años, usted ser periodista estrella en la revista Semana no es fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que él desde 3er semestre aprendió a ser periodista. El laboratorio no es un laboratorio mío, Olga Bear, o sea, yo lo dirijo, sí, pero nosotros somos 7 profesores. Entonces, los profesores tienen competencias en audiovisual, escrito, sonoro, escriben muy bien, digital. Nosotros tenemos medios que son semanales, quincenales, bimestrales. Les enseñamos todas las maneras de hacer periodismo. Lo que quiere decir que Olga Bear es una mujer disciplinada, porque ese estudiante aprendió la disciplina de Olga. No, muchos. Bueno. Tengo periodistas muy bien ubicados en este momento y haciendo muy buen periodismo. Claro. Hablemos un poquito ya para cerrar nuestro programa de La Confesión sobre la historia personal de cada una de ustedes. Empecemos por Elvira. Elvira, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? ¿Tienes hijos? ¿Qué estás dedicada ahora fundamentalmente en tus ratos libres? ¿Cuál es el último libro que estás leyendo? Bueno, pues sí, yo soy casada, mi esposo es americano, él es de Minnesota, es profesor también, nos conocimos en Cornell University, tenemos una hija preciosa, ella es bióloga y genetista, está en Berkeley haciendo su doctorado, la quiero muchísimo, es una preciosa. Y también adopté los hijos de mi esposo que venían de un matrimonio anterior, entonces son 3 hijos y 2 nietos ya. Y bueno, nosotros vivimos aquí en Florida, pero realmente yo sigo trabajando muy activa. En este momento estoy trabajando en un libro que es sobre los defensores de los derechos humanos en Colombia. Y eso me ha tomado, es una tarea investigativa poderosa, que se pueden imaginar. Además, haciéndola un poco desde aquí es un poco difícil, pero gracias a Dios he logrado casi 30 entrevistas para poder sacar este tema de los derechos humanos, que me interesa muchísimo porque este es el tema del momento definitivamente. Entonces estoy en eso y vamos a ver en qué para, pero sí, ya lo tengo avanzado y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Participo mucho en talleres literarios con mi libro hispano, estoy muy contenta con ese grupo porque me ha ayudado muchísimo, nos colaboramos, hacemos cosas, y una cosa que estamos haciendo con este grupo es un libro que se llama La Patria que Duele, y es una colección de narraciones, poesía, ensayos de escritores que vivimos en Estados Unidos, y entonces lo que vamos a hacer es mostrar la perspectiva desde el exilio, digamos no desde el exilio, desde el exterior, porque no todos son exiliados obviamente, pero sí de cómo nos duele la patria desde estando lejos, de cómo vemos y cuál es la perspectiva de nosotros. Entonces en ese libro pues cuento varias cosas, y ahí también pues digamos que tengo varias experiencias de la investigación que tuve en el año 2015, que fue cuando viví en Cali con una beca de la Fulbright y hice una investigación sobre las organizaciones de paz. Entonces eso se va a ver en ese libro. Entonces hay varios proyectos, estoy como en muchos proyectos con la Fundación Memoria Cultural que dirige John Jairo Palomino, con Pilar Vélez, con todo este grupo que se mueve mucho en Miami. Sí, los conocemos a ellos. Ellos han participado con nosotros aquí en el programa La Confesión. Con otro grupo que creamos recientemente que se llama Palabreros. Es un taller literario, nos reunimos cada miércoles y hacemos mucho trabajo. Así que ha sido muy bueno ese grupo. Maravilloso. Olga, tus apellidos son de origen judío, ¿no? Sí, correcto. ¿Tú profesas la fe judía? Sí, yo soy judía, sí. Mis hijos también.
Bueno, ¿y estás ahora dedicada a qué otras actividades haces ahora? O sea, cómo es un rato de la cotidianidad de Olga Villar en su casa, por ejemplo? En mi casa, pues Sí. ahora trabajar, trabajar y trabajar, como diría un fulano de Ah, esos que no quiero ni nombrar. Bueno, yo me dedico a 3 tareas fundamentalmente. Una es la docencia, la otra es mis actividades como directiva de la Asociación de Periodistas e Investigadores de Colombia. Es una ujú. asociación que se llama Consejo de Redacción. Y tenemos además allí mismo dentro de Consejo de Redacción un medio de chequeo, se llama Colombia Check, y nosotros nos dedicamos a producir libros, a hacer talleres, a generar trabajo para los periodistas, a hacer muchas investigaciones en región, a ayudarles a los periodistas para que tengan mejores condiciones de seguridad, y hacer libros. Por ejemplo, esa colección de la que hablabas hace un rato, pistas para narrar la paz, pistas para narrar la memoria, pistas para narrar la justicia penal internacional y otros más, son libros de la colección de Consejo de Redacción, que son libros más académicos y libros encaminados a que el periodismo y las fuentes puedan trabajar mejor. Adicionalmente a eso, pues tengo mi producción. Se congeló ahí la imagen, algo pasó con Olga mientras que... Sí, ¿Cómo? adelante, Olga, te estamos escuchando. Es que ¿Perdón? tuviste ahí un percance, Ah, se congeló un poco la imagen tuya, pero ya te escuchamos. Adelante, Olga. entonces repito. Sí, sí. Entonces, también estoy dedicada a la producción de libros académicos. Ujú. En nuestro laboratorio no solamente atendemos a los estudiantes y compartimos con ellos la vida como si fuera una gran empresa periodística, sino que también producimos libros pedagógicos y libros de análisis sobre temas sensibles tanto del país como de la comunicación y del periodismo. Bueno, muy bien. Bien, vamos a cerrar ya nuestro programa de la confesión citando alguna frase importante de algunos de los libros de ustedes. Vamos con Elvira mientras que Olga prepara algún texto que consideras importante, ese texto que le ha causado profunda huella, que usted recuerda con mayor fortaleza, que le ha impresionado, que cada vez que lo lee vuelve y piensa sobre esa frase, sobre ese párrafo. Porque también lo que buscamos es precisamente divulgar el trabajo y la producción de escritores, de artistas, de personas que se dedican a la expresión estética, a la poesía a través de la confesión. Elvira, tienes la palabra. Bueno, yo voy a leer unos poemas con que se inicia mi novela. Son bien cortos. ¿Puedo? Claro que puedes. Yo le di la vida, yo se la quité. ¿Era necesario el sacrificio para expurgar la culpa? ¿Dónde está el oráculo que dictó la sentencia? ¿La manda que libó la ofrenda filial? Yo le di la vida, yo lo condené. Ante el tribunal de los hombres me declaro inocente, ante el tribunal de los dioses me declaro culpable, ante la historia me declaro víctima, a ustedes los declaro jueces, invoco piedad en su veredicto. La segunda, yo lo robé, yo fui castigada. Me creí redentora, pero fui redimida. La marca de Caín floreció en su frente y ensombreció su vida. Somos víctimas y victimarios de una tragedia por siglos repetida. Hoy puedo contar mi historia para que ustedes no se equivoquen desde el principio. Y la tercera, soy el cruce donde intersectan los caminos. Fui depositaria del vaticinio, la ofrenda que los dioses demandaban. Fui testigo, vidente y heroína, amante, confidente, relatora. La clave del enigma se abre ante los ojos, a través de esta historia que confluye en los destinos de una guerra fratricida, sembrando los senderos de inocentes en una espiral incesante de silencios. De silencios. Pues Elvira, gracias. Olga, tienes tú la palabra. Sí. Bueno, no hemos mencionado este libro, que es una novela histórica que publiqué hace más o menos unos 3, 4 años. Se llama Más fuerte que el Holocausto. Uh-huh. Es una novela histórica que es fundamentalmente una historia de amor y dolor en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es una novela histórica? Porque cuenta la vida
de una pareja de amigos de mis papás que sufrieron los rigores de la guerra en Polonia y sobrevivieron solamente porque pensaban que el otro estaba vivo. Entonces, no me puedo dejar morir, no puedo, tengo que seguir luchando, no puedo resignarme a que esta es mi suerte, porque qué tal que ella esté viva, qué tal que él esté vivo. Y al final de la guerra se encuentran y se vienen a vivir a Colombia y ese es el fin de la historia. Ellos, como muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, no comentaban en sus casas ni con sus hijos todo el sufrimiento y los horrores que habían vivido. La razón, cuando uno habla con esos viejos que solamente decidieron hablar muchas décadas después, dice porque no queríamos que nuestros hijos crecieran con odio, que crecieran con sed de venganza. Entonces teníamos que blindarlos y por eso no contamos nunca nuestras historias. Y ellos, cuando estaban ya en los años 90, decidieron contarme a mí esa historia. Entonces, tiene 3 epígrafes. El primero, que es de ella, de Tashi, dice así: ninguna pluma será capaz de delinear toda la barbarie de la que he sido sobreviviente, día tras día, durante un año, después de perder a mi papá y a mis hermanas. Eso lo escribió ella en el año 44, en el sitio donde estaba escondida en Polonia, hoy día Ucrania. Y luego, 70 años después, me dice la siguiente frase. O sea, ella decía, nadie será capaz de escribir los horrores que yo he vivido. Y 70 años después dijo, descorrer el velo permitirá que nuestros hijos nos entiendan mejor. Y también que la tragedia del pueblo judío nunca se olvide. Y él me dijo la siguiente frase en el año 99. Solo tú podrás contar nuestra historia, entender nuestro dolor y tener el talento para que no se nos revictimice por nuestra tragedia. Este pueda que no sea mi libro más importante, pero es un libro de sentimiento. Es mi libro más querido, sí. Duré casi 4 años haciéndolo y la parte más dolorosa de toda es que ninguno de los dos lo pudo ver. Porque claro, ella tenía 94 años, él había muerto cuando yo empecé a hacer el libro. Y ella sabía que este libro existía, sabía que el mundo tenía que leerlo y conocerlo, pero no pudo verlo. Y eso es muy triste. Pero bueno, queda la historia claro, narrada ahí en ese libro. Pues quiero agradecer. Para sus hijos, sus nietos, para sus bisnietos, ha sido muy importante conocer su historia. Bueno, hemos llegado al final del programa La Confesión con la plataforma de Generación News. En todas nuestras redes sociales ustedes nos encuentran. Quiero expresarles mi agradecimiento especial a Elvira Sánchez y a Olga Villar, 2 mujeres valientes, 2 mujeres que han aceptado estar conmigo en este diálogo. He aprendido de ustedes, tengo que reconocerlo. He aprendido muchísimo, no solamente la manera como ustedes confiesan con propiedad las emociones, los sentimientos que narran en sus libros, sino también la valentía. Y yo creo que nosotros necesitamos ser valientes para escribir. Yo creo que la valentía es un punto y un factor importante en estos procesos, cuando el mundo hoy se debate en una pandemia difícil, complicada, que seguramente va a narrar nuevas historias. Vamos a tener escritores y periodistas narrando el mundo de otra manera distinta. Luego yo quiero darles mis agradecimientos especiales, un abrazo fraternal para nuestra querida colega Olga Villar, que se encuentra en Colombia, y para Elvira Sánchez también nuestro saludo afectuoso. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa La Confesión. Muchas gracias. Carlos Alberto. Lo pasado, estamos a la moda, contenta y divertida, es Generación News. Generación